Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Buenos días a todos de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a la iglesia. Hoy quiero compartir un mensaje que Dios me ha venido hablando durante toda esta semana y tiene que ver con valeroso, temeroso o valeroso. Temeroso o valeroso. ¿Es usted una persona temerosa o es usted una persona valerosa? Hay personas que son temerosas para lo que no deben ser temerosas y son valerosas para lo que no deben ser valerosas. Por ejemplo, hay gente que es valerosa para tomar trago, valerosa para insultar, para pelear, valerosa para hacer cosas indebidas. Y algunos son temerosos para lo que no deben ser temerosos. Hoy quiero que miren las siguientes imágenes. Seguramente usted y yo en algún momento hemos estado en una situación como esa o como esta. Suena el teléfono, una mala noticia o una angustia. Está sonando el teléfono y no hemos contestado la llamada y ya estamos pensando en que alguien se murió, que a nuestros hijos les pasó algo, que se nos quemó la casa, que se estrelló el carro, la esposa la estrellaron el carro. ¿Nos pasa o no nos pasa? Entonces, hoy quiero que hagamos una reflexión en torno a la palabra de Dios y miremos qué dice Dios al respecto. Hay 365 versículos en la Biblia que nos hablan acerca del temor y nos exhortan a confiar en Dios. ¿Cuántos días tiene un año normalmente? Que no sea un año bisiesto. 365 días. Es decir, que 365 días hay una promesa de Dios para que usted y yo dejemos a un lado el temor y confiemos en Él. ¿Amén? Muy bien, entonces, ¿qué es el temor? El temor es lo contrario a la fe. Cuando yo temo es porque yo no confío. Y cuando yo no confío es porque finalmente la incredulidad se disfraza en una actitud temerosa. ¿Amén? Entonces vamos a mirar 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, está en el Nuevo Testamento. Si usted hoy nos acompaña por primera vez, tenga la bondad, levante su mano. Si necesita una Biblia y usted nos acompaña por primera vez, levante su mano y vamos a leer todos juntos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo es una de las epístolas pastorales escritas por el apóstol Pablo. Hay 3 epístolas pastorales que tienen que ver con cómo funciona una iglesia. Primera, segunda de Timoteo y Tito. Hace parte de las 3 epístolas de Pablo y estas se denominan epístolas pastorales. Segunda de Timoteo 1, versículo 7, y lo vamos a leer todos juntos. Yo voy a leerlo no solamente en la Nueva Versión Internacional, sino que voy a utilizar otras versiones como para poder tener más claridad con respecto a lo que Dios nos quiere decir hoy. Segunda de Timoteo 1:7, ¿qué dice? Leámoslo todos juntos, por favor. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuélvalo a leer. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es timidez? Es sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo que una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le dificulta relacionarse con los demás por temor al rechazo. ¿Qué dice en la versión Reina Valera del 60? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la versión de la traducción actual, que es una paráfrasis de la Biblia, dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Digan amén. Al contrario,
nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida cristiana. Amén. Entonces es claro que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dígale al que tiene a su lado: Dios no te ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía. Dios no nos hace cobardes. Dios quiere que usted y yo seamos valerosos. ¿Valerosos para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para confiar en Él, para poner nuestra vida en sus manos, para poner nuestro futuro en sus manos. Amén. Esa es la fe, confiar en Dios. Dígale al que tiene a su lado: la fe es confiar en Dios. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. 365 promesas que desvirtúan el hecho de que nosotros tengamos temor en algo diferente a lo que debemos temer. Entonces, ¿de dónde viene el temor? Es la pregunta. Porque todos naturalmente sentimos temor, y muchas veces ese temor puede ser un mecanismo de defensa para salvaguardar nuestra propia vida, como una defensa hacia nuestra vida física, una protección cuando nos sentimos agredidos psicológicamente. Pero ¿de dónde viene el temor? El temor viene de la caída. Cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, ¿qué ocurrió? ¿Alguien lo recuerda? Ellos, ¿qué fue lo primero que hicieron después de haber pecado? Se escondieron, se vistieron. ¿Por qué? Porque se sentían desnudos. Y dice que en medio del Edén, después de haber sido destituidos de la gloria de Dios por el pecado, la voz de Dios retumba en el Edén. Y Dios llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué hizo Adán? Estaba escondido. Pero mire lo que dice la palabra, yo lo voy a leer. Dice Génesis 3. Génesis 3, versículo 9. Dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces, la primera mención del temor en la Biblia se relaciona con la desobediencia de Adán. Al pecado le siguió el conocimiento del desagrado de Dios y del temor al juicio. ¿Dónde estás?, le preguntó el Señor. El temor es consecuencia del pecado. En el momento en que ellos pecan, cobran conciencia de su desnudez, porque ellos no conocían el bien y el mal, y se le abrieron sus ojos. Por eso el que nada debe, nada teme. Dígale al que tiene a su lado: el que nada debe, nada teme. Si tú no debes nada, no tienes por qué temer. Amén. Entonces, ¿qué hace el temor? El temor amedrenta, el temor paraliza. El temor no solo amedrenta y paraliza la vida de una persona, sino que además afecta a otros. Afecta a otros. Si usted es casado y usted está al lado de una persona bien temerosa, ¿qué va a pasar? Van a estar muy limitados para hacer muchas cosas. Si usted está rodeado de gente temerosa, tarde o temprano esa persona temerosa va a contagiarle a usted su temor. De hecho, los israelitas no entraron a la tierra prometida como debían haberlo hecho. ¿Por qué? Porque se dejaron contagiar con el temor, y ese temor se mezcló con rebeldía, y muchos murieron en el desierto por temor. Y hoy muchas personas fracasan por temor. Muchas personas se pierden las más grandes oportunidades de su vida por temor. Hoy en día muchos hombres y mujeres solteras, ¿por qué? Por temor. Entonces, diga conmigo: la incredulidad se disfraza de temor
Diga, el temor nos lleva al fracaso. Pero dígalo con berraquera, a ver. Eso, ahora sí. El temor nos lleva al fracaso. Y vamos a mirar Proverbios 1, 24 al 33. Proverbios 1, 24 al 33. Y voy a hablarles además del temor de Dios. Porque eso es lo que Dios me ha estado hablando últimamente. Porque ¿qué es lo que vemos? Nos acostumbramos a un cristianismo muy fácil, venimos a la iglesia, adoramos a Dios, recibimos palabra, todo muy bonito, tenemos amigos, tenemos cursos de formación en la iglesia, nos dan consejería, pero ¿qué vemos? La gente no tiene temor de Dios. La gente está más preocupada si el líder, el pastor, el amigo, la esposa o el esposo lo descubre, que realmente si Dios nos está mirando. Y para nosotros, ¿qué es lo más importante? Tener temor de Dios, tener conciencia de que Dios nos está mirando y debemos agradarlo a Él, porque finalmente el desagradar a Dios nos afecta a nosotros y afecta a los que están a nuestro alrededor. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 33? Y lo vamos a leer todos juntos. Proverbios 1, 24 al 33, y leámoslo bien fuerte. Proverbios 1, 24 al 33. ¿Qué dice? Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado un consejo a través de la palabra? Cada vez que venimos a la iglesia podemos decir que a veces tenemos consejerías colectivas. Si cada uno de nosotros acatáramos lo que Dios nos habla en la palabra el domingo, ninguna persona de la iglesia necesitaría consejería. Porque el consejo está en la palabra de Dios. En la predicación usted recibe constantemente consejo, iglesia. ¿Y qué dice el versículo 26? Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga, ¿qué? El miedo. Diga, el miedo viene producto del pecado. Dígalo, por favor. El que nada debe. Versículo 27. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron, ¿qué? Temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Versículo 31. Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Versículo 33. Pero el que me obedezca, pero el que me obedezca vivirá tranquilo. ¿Y qué? Sosegado y sin temor del mal. Usted obedezca a Dios, confíe en Él y sus temores se irán. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios en el libro de Job que lo que él temía le sobrevino. Es decir, que el temor puede ser un imán para que cosas malas vengan a nuestra vida. Por eso todo temor debe ser sometido ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder. ¿Para qué? Para vencer las circunstancias de la vida. De amor, ¿para qué? Para amar a Dios, recibir su amor y amarnos entre nosotros. Y nos ha dado espíritu de ¿qué? De dominio propio, para no pecar. Amén, iglesia. Bueno, entonces sigamos. En Mateo 25, no lo busquen, se nos muestra claramente que en la parábola de los talentos, una de las parábolas del reino de los cielos,
Quien recibió un talento y lo enterró fue porque tenía temor y fracasó. Diga, el temor nos lleva al fracaso. Diga, el temor nos lleva al fracaso. En Apocalipsis 21:8, usted lo va a leer en la imagen, dice, ¿qué frase está de primera? ¿Qué está de primero? ¿Pero qué? Pero los cobardes, está de primera. Pero los cobardes, los incrédulos, mire que la cobardía está al lado de ¿qué? De la incredulidad. Pero los cobardes incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte, en otras palabras, la condenación eterna. Vemos en el texto claramente que Dios pone a los cobardes al mismo nivel. ¿Que quién? Que los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y los mentirosos. ¿Cobardes para qué? Cobardes para obedecer a Dios. Hay gente que es cobarde para obedecer a Dios. Muy temerosos para obedecer a Dios. Cobardes. Y eso sí, no son cobardes para otras cosas. No son cobardes para destruir su propia vida, pero son cobardes para desobedecer, para obedecer a Dios. Y son cobardes también para dar testimonio de Cristo. La gente hoy en día afuera habla con la boca llena de cosas que no son para bien de ellos. E inclusive muchos cristianos hacen alarde de cosas que lo que hacen es exaltan lo que el mundo hace, pero son cobardes para dar testimonio de su fe en Jesús. Y de esos es que está hablando el texto de Apocalipsis, de esos cobardes. Hay gente hoy en día, y aún cristianos, que son cobardes para asumir sus propias responsabilidades como padres, como esposos, como ciudadanos, como amigos, y son cobardes. Hoy inclusive muchos están pensando en quitarse la vida porque se les acabó su esperanza. Y aún cristianos, esos son cobardes, y esos son los que dice la Biblia en Apocalipsis. Cobardes que les espera el lago de fuego y azufre si no cambian su conducta. Amén, iglesia. Entonces, en Josué 1:7 nos enseña claramente la Escritura que se necesita valor para seguir y servir al Señor. En la Biblia nunca se nos ha dicho que iba a ser fácil, pero Dios sí nos prometió que iba a estar siempre con nosotros. Amén. Y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios en Josué 1:7 al 9. Josué 1:7 al 9. Josué 1:7 al 9. ¿Qué dice? Leámoslo, por favor. Dice: solo te pido que tengas ¿qué? Mucho valor. Hay que tener valor. Valor, y además ¿qué más hay que tener? Valor y firmeza para obedecer la palabra de Dios. Dice: no te apartes de ella para nada, y así tendrás éxito donde quiera que vayas. El éxito usted lo tiene donde quiera que vaya cuando usted es valeroso. ¿Para qué? Para obedecer lo que este libro a usted le enseña. Hoy en día queremos tener éxito sin obedecer a Dios. Versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Versículo 9. Ya te lo he ordenado.
sé fuerte y ¿qué? Valiente. ¿Para qué? No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Mire que no dijo que iba a ser fácil, pero que sí nos prometió que iba a estar con nosotros. ¿Qué nos dijo? Que seamos fuertes y que seamos valientes. ¿Para qué? Para obedecer la ley y para cumplir todo lo que está escrito en ella, y así tendremos éxito a donde quiera que vayamos y todas nuestras puertas se abrirán. Jeremías 1, versículos 7 al 8, mire lo que dice. Leámoslo, por favor. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Esa palabra el Señor me la regaló a mí hace 19 años. El pastor Fernando García Vargas, que está hoy en la presencia del Señor, honramos su memoria, pasó por una situación muy difícil y tuvo que ser trasladado a la iglesia de Bogotá, y posterior a ello seguir un tratamiento en Cuba durante mucho tiempo por una dificultad que tenía en sus articulaciones, y por la gracia de Dios se determinó que mi esposa y yo íbamos a ser los pastores de Casa sobre la Roca Armenia. En ese tiempo teníamos 27 años, no haga cuentas por favor. Teníamos 27 años, éramos jóvenes inexpertos, una iglesia muy grande, y lo primero que se nos vino a nuestra mente es: nosotros no somos las personas aptas, nosotros no podemos ser los pastores de la iglesia de Armenia, y nos negamos a recibir ese llamado. Pensamos en que habían otras personas más preparadas, o que tal vez debían enviar personas de Bogotá para que pudieran suceder al pastor que había estado exitosamente durante 5 años dirigiendo la iglesia. Y voy a la Biblia y el Señor me dice: no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Y esta palabra se ha cumplido al pie de la letra. Nos ha tocado pasar por situaciones muy difíciles. Nos ha tocado ir donde Dios nos ha enviado y decir lo que Dios dice conforme a lo que Dios nos ha ordenado. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto el respaldo de Dios en todas las cosas. Amén. Entonces, dígale al que tiene a su lado: no temas a nadie, porque Dios ha prometido estar contigo. Vámonos para el Salmo 46, versículo del 1 al 3. Salmo 46, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura. ¿En qué momentos? En momentos de angustia. Yo creo que a veces cuando no estamos angustiados, estamos felices, como que no necesitamos. Aparentemente no, parece que no necesitásemos de Dios, ¿cierto? Estamos confiados, tranquilos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Versículo 2. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia tiemblen los montes. No tenemos por qué temer, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmo 112, versículos 7 al 8. Yo he tenido que aconsejar personas que han pasado por situaciones muy difíciles en donde su vida ha estado en riesgo de muerte.
Y yo no puedo decirle a una persona algo diferente a lo que dice la Biblia. Y nos hemos aferrado junto con esas personas a las promesas de Dios, y Dios ha sido fiel y ha guardado la vida de esas personas. Porque ¿a quién más iremos? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Alzaremos los ojos a los montes. ¿De dónde puede venir nuestro socorro? Y Dios mismo le responde a David en lo interior de su corazón: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Salmo 112, versículo 7 al 8. ¿Qué dice? No temerá recibir malas noticias. Sonó el teléfono, recuerda este versículo. Le timbró la alarma a las 3 de la mañana, recuerda este versículo. Lo citaron al colegio, a una reunión para mirar temas de su hijo, recuerda este versículo. Lo llamaron de la DIAN, recuerda este versículo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Amén. Versículo 8. Su corazón estará seguro, no tendrá temor. El temor es conquistado y vencido por la fe. ¿A quién le crees tú? ¿Al diablo que te está metiendo mentiras en la mente, que te está susurrando al oído, llenándote de temores irracionales? ¿Le crees a las noticias que se difunden alrededor de nosotros? Cuando estábamos en el tema de las contiendas electorales, ¿qué videos los que mandaban? Que nos vamos a volver como Venezuela, que nos vamos a quedar en la calle, que no. Eso la gente decía cuando se estaba firmando el proceso de paz. Entonces subían videos de los grupos alzados en armas y cosas sacadas del contexto. Y al que me mandaba esos videos yo lo bloqueaba. Y pues hubo una persona que no pude bloquear, porque es mi mamá, y yo le dije, pues ¿cómo la voy a bloquear, cierto? Y yo le dije, no me vuelva a mandar eso, porque yo confío en las promesas de Dios. A mí no me gustan ese tipo de rumores. Yo confío en las buenas nuevas que están en la Biblia. Estoy cansado de oír malas noticias. Quiero oír las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y eso no es tener los pies, eso es poner los ojos en Jesús y tener los pies sobre la tierra. Porque aunque vemos circunstancias adversas alrededor de nosotros y tenemos que tomar medidas, precauciones, ser prudentes, ser sabios, pero tenemos nuestra confianza puesta en el Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. Bueno, entonces el temor es una respuesta natural que Dios ha puesto en nosotros cuando está amenazada nuestra seguridad física o psicológica. El valor no es ausencia de temor, es vivir por fe y hacer lo bueno frente a objetos ilegítimos de temor, como fobias, temores infundados por otros o engaños en la mente. Ha habido situaciones, y usted las puede leer en la Biblia, de personajes bíblicos que se enfrentaron a cosas muy difíciles, y ellos, la primera reacción que tuvieron frente a una circunstancia adversa, ¿cuál fue? Temor. Pero ¿qué hicieron con ese temor? Ese temor lo llevaron ¿a quién? A Dios. ¿Cuántas veces no sentimos temor? ¿Cuántas veces no sentimos angustia? Y eso es natural dentro del ser humano. Tenemos un alma. Pero ¿qué tenemos que hacer con esa angustia y ese temor? Llevarlas a Cristo. El problema es cuando la angustia y el temor se nos vuelve un hábito y nos volvemos esclavos del temor, y el temor es el que maneja nuestra vida. Pero usted y yo,
aunque sentimos temor, llevamos nuestro temor a Dios. ¿Y qué pasa cuando llevamos nuestro temor a Dios? Cobramos valor en Cristo. Amén. Y nos llenamos de esperanza. El temor de Dios. Vamos a ver el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? No es el temor a Dios, porque eso fue lo que el diablo quiso hacer con las personas creadas por Dios. Pecaron y ellos inmediatamente, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios, temieron de Dios, no temieron a Dios. Y muchas personas hoy en día no tienen una relación correcta con Dios porque le tienen miedo a Dios. Usted no puede basar su fe en tenerle miedo a Dios. ¿Por qué? Porque eso va en contra del propósito eterno del Señor. ¿Cuál es el propósito eterno del Señor? Dios nos creó y nos puso en este mundo con un propósito, y el principal propósito es que usted y yo tengamos una relación de amor con Él. Entonces no se puede basar nuestra relación con Él en una relación de miedo. Pero una cosa es el miedo y otra cosa es el temor de Dios. Y vamos a ver el temor de Dios, que es un temor solemne y reverencial a Dios. Y vamos a ver el punto número 1. ¿Qué es el temor de Dios? Es el principio de la sabiduría. Nadie puede actuar con sabiduría si no teme a Dios. Segundo, es el secreto de la justicia. Y vámonos para Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. Proverbios 8, 13. ¿Qué dice? Dice, quien teme al Señor, aborrece lo malo. Cuando usted y yo tememos a Dios, ¿qué va a pasar con lo malo? Lo vamos a aborrecer. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Cuándo ocurre eso en nuestra vida? Cuando tememos a Dios. Eclesiastés 12:13. Yo lo voy a leer. Nos posibilita para guardar los mandamientos. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Cuarto, distingue a las personas de las que Dios se agrada. Vámonos para el Salmo 147, versículo 10 al 11, y lo vamos a leer todos juntos. Dios ama a todos los seres humanos, pero Dios se agrada cuando nosotros actuamos con sabiduría. Amén. Y somos aprobados por Él. Salmo 147, versículo 10 al 11. Leámoslo, por favor. Salmo 147, versículo 10 al 11. ¿Qué dice? El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Pero miren que se complace el Señor, sino que se complace ¿en qué? En los que le temen, en los que confían en su gran amor. A Dios no lo descrestan las apariencias. A Dios no lo descresta tu imagen, lo que tú quieres proyectar ante los demás. A veces es importante, pero eso no descresta a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Que usted y yo le temamos a Él. No en los bríos del caballo, no es la agilidad que usted tenga, no es su elocuencia, no es su capacidad de convencer a otros. ¿Qué agrada realmente a Dios? ¿En qué se complace el Señor? En los que le temen y en los que confían en su gran amor.
Isaías 11, versículo 2 al 3 dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ese espíritu es el que Dios promete a aquellos que seguimos a Cristo, porque eso es una promesa de Dios para Jesucristo y para aquellos que seguimos sus preceptos. Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar. Ahí me equivoqué. Y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu que Dios nos dio no es para que vivamos esclavizados al miedo, sino un espíritu que nos adopta como hijos. Efesios 3:12 dice: en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. ¿Para vivir con temor, con miedo de Dios? No. Una cosa es temer reverentemente a Dios y agradarlo en nuestros asuntos, y otra cosa es vivir atemorizado de Dios. Y vamos a ver algunos beneficios de andar en el temor de Dios. Son dos básicamente. Nos estimula al servicio honesto. Cuando usted y yo tememos a Dios, podemos servir a Dios con honestidad, sin estar esperando si alguien nos está mirando, y no con una expectativa de ser aprobados por otros. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 17, y lo vamos a leer todos juntos. Colosenses 2, versículo 2 al 17. Leámoslo todos juntos, por favor. Colosenses 2. Dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Ellos estaban en buen orden y firmeza en la fe en Cristo. ¿Por qué? ¿Por agradar a Pablo? No, porque tenían temor de Dios y su testimonio lo evidenciaba. Versículo 6: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Versículo 9: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Vámonos para el versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva y de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de estos que ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmes, unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que se van a desaparecer con el uso. Si tienen
Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Segunda de Timoteo 7:1. Corintios. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra justificación. ¿Cómo vencer entonces el temor? ¿Cómo vencer el temor? Por ejemplo, hay personas que temen a la muerte, temen a no amar o ser amado, temen a Satanás, temen a la muerte de un ser querido. Entonces de pronto, si el esposo es madrugador y ese día se despertó un poquito más tarde, se asustan porque creen que se murió. O de pronto se levantan en la noche y miran y el esposo no está en la cama y dice: uy, el arrebatamiento, y me quedé yo. Temor al enfrentamiento. Evitemos los problemas. Temor a ser un caso perdido. No, es que yo soy un desastre. Temor a pasar vergüenza. Temor al fracaso. Y por eso hay muchas personas que nunca intentan nada. Temor a ser discriminado. Temor a ser rechazado por otras personas. Temor al matrimonio. Temor a la desaprobación de los demás. Temor al divorcio, temor a volverse o de ser homosexual, temor a enloquecer, temor a problemas económicos, temor al dolor o a las enfermedades, temor a nunca casarse, temor al futuro y temor a ciertos individuos, por ejemplo, temor al pastor. Uy, ahí viene el pastor, vámonos. Temor a perder mi salvación, temor a que Dios no me ame, temor a haber cometido el pecado imperdonable y otros temores que seguramente usted puede recordar. Y quiero que hagamos una oración hoy respecto a eso. Y vamos a decir: Señor, renuncio a todo temor y a las mentiras que lo acompañan, porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Decido vivir por fe en ti y te reconozco como el único objeto legítimo de temor en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, leamos el texto que está en la diapositiva. Primera de Juan 4, 17b y 18. ¿Qué dice? En el amor, ¿se acuerdan? En Génesis 3, ¿qué pasó cuando pecaron? ¿Qué pasó cuando pecaron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque tenieron miedo del juicio de Dios producto del pecado que habían cometido. ¿Cierto? Son destituidos de la gloria de Dios. Cristo viene como hombre, muere en una cruz, derrama su sangre. ¿Y qué pasa en 1 Juan 4, 17, en la parte B? Que dice: en el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto, que es el amor de Dios en la persona de Jesús, que ha llegado a nosotros por medio del Espíritu Santo. El amor perfecto, ¿qué hace con el temor? ¿Qué debe hacer con todos nuestros temores? Echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y hay personas que hoy en día temen por cosas que hicieron en su pasado. Ay, claro, es que yo como hice eso, por eso me está pasando esto.
Claro, como yo cometí este pecado, como yo hice esto, por eso me está pasando esto y estoy siendo disciplinado por el Señor por cosas que pasaron hace 20, 30, 40, 50 años tal vez. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz, antes de morir, ¿qué dijo? Consumado es. Consumado es. Y derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Y si tú y yo pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y si tú y yo pecamos, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestro pecado ante Dios, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y dejar a un lado nuestros temores y poder rendir nuestro temor al único que debemos temer, que es a Cristo. Cristo resucitado, que nos redimió, que nos provee de su paz para que podamos vivir la vida confiadamente. Amén. ¿Temerosos o valerosos? Y miremos las siguientes imágenes. Tenemos temores. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirlos ante el Señor. Así es como usted y yo cobramos valor. Así es como usted y yo somos fortalecidos. Así es como usted y yo, el Señor cambia nuestro temor que nos lleva al fracaso, nuestros temores que nos traen angustia, que nos roban la paz de Dios. Y así es como cobramos valor. Amén, iglesia. ¿Tienes temor ante situaciones? ¿Tienes temor ante expectativas falsas? ¿Tienes temores infundados? Ve al Señor y llénate de Él. Él es tu fuerza. Amén. Y oremos. Padre, venimos hoy delante de ti y te damos gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, a ser instruidos en el temor tuyo, que es el que abre todas las puertas y que provee éxito para nuestra vida, Señor. Permítenos vivir, Señor, arraigados a ti en Cristo y recibir la fortaleza que cambia nuestra debilidad que nos causa el temor por una fortaleza espiritual que viene de ti y que nos levanta, Señor. Gracias porque hoy podemos decir que tú eres bueno, que tú nunca nos has fallado, que si hemos visto tu fidelidad en el pasado, ¿cómo no contemplar tu fidelidad en el presente? Y mucho más en el futuro, cuando tú nos prometes una esperanza bienaventurada, Señor. Señor, oramos por Casa sobre la Roca Armenia y confinamos todo temor irracional y todo temor que viene producto de mentiras del diablo en la mente de cada creyente que viene a esta iglesia. Declaramos que ya el diablo no tiene más poder sobre la mente de las personas con respecto a pensamientos de temor y de incredulidad, sino que hoy afianzamos esta iglesia en la verdadera fe, en la fe de Cristo Redentor resucitado, que murió en la cruz por nuestros pecados, que venció la muerte, que se levantó entre los muertos, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre Eterno, que en Él tenemos vida y vida eterna y que tenemos victoria sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Hoy creemos que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, que el temor ya no tiene dominio sobre esta iglesia, que el temor ya no tiene dominio sobre las familias de esta iglesia, que el temor no tiene dominio sobre la mente de las mujeres de esta iglesia, ni el temor tiene dominio sobre las mentes de los hombres de esta iglesia. Declaramos que tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy renunciamos al temor frente a las circunstancias que se nos presentan, porque tú nos has prometido poder, el poder de tu Santo Espíritu para vencer todas las adversidades de la vida. El amor para superar dificultades con las personas, Señor.
y que podamos ver a la gente como tú la ves, y el dominio propio para mantenernos firmes en la fe y en el temor tuyo, Dios. Declaramos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que muchas veces vamos a ser tentados, tal vez lo hemos sido muchas veces, pero nuestra firmeza depende de Cristo. Tú eres nuestra firmeza, Señor. Si estamos firmes es por ti, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.